Bueno, noticia de último momento. Hay un amigo que se vino a sumar acá al Ojo del Huracán. Es un amigo que anda siempre con el motor entre las piernas. Este es Norberto Napolitano. ¡Papo! Nada más ni nada menos para confirmar que el rock and roll no morirá. Bienvenidos a un nuevo encuentro de filosofía y rock en una noche de tormenta y adentrándonos en lo que es la filosofía propiamente del rock, rodeados de una biblioteca que no alcanzaría, ¿no? para todo lo que se ha escrito y se ha pensado y se ha dicho. Y lo vamos a hacer compartiendo esta canción, una canción que tiene muchísimas, pero muchísimas cosas. Por un lado, nos encontramos con un cover de La Renga, de este tema tan famoso, de Neil Young, este músico canadiense del cual voy a ir hablando a medida que pase la canción. Pero no nos encontramos solamente con Chizo, con La Renga, sino que también nos encontramos con Papo. El gran Papo que todos sentimos su partida allí por el 2005, que acompañó toda la historia del rock argentino, del rock nacional, del nacimiento del heavy metal también, y por eso se juntan dos pasiones, ¿no? Es decir, en este cover que vamos a compartir, La Renga y el heavy metal, que ustedes saben que realmente los que me han seguido en el canal hasta ahora, es decir, me atraen profundamente. Así que vamos con esta canción, Hey Hey My My, que nace como un lamento, allí por el año 1979, ¿no? Como un lamento frente a un rock que parecía que estaba apagándose, frente al auge del punk. Y así es que la canción es escrita de alguna manera como planteando lo esencial, ¿no? De un rock que pareciera que ha llegado a sus momentos finales frente a lo oscuro, frente a un nuevo estilo que lo iba a reemplazar, pero él iba a ser así. El rock and roll no morirá jamás, y hay más en el cuadro de lo que puedes ver. Y eso es lo que yo quisiera compartir con ustedes mientras escuchamos una interpretación de una guitarra espléndida, ¿no? Es decir, B.B. King dijo alguna vez que Papo, el Carpo, era una de los guitarristas más grandes de la historia, ¿no? Y creo que no estaba para nada errado. Pero mientras vamos escuchando la música y compartiendo esta fabulosa, es decir, interpretación, ¿qué es lo que hay en el cuadro que no podemos ver? Bueno, Neil Young, es decir, escribe esta letra y la escribe sale en el 79, pero tenemos muy presente lo que había sucedido en 1977. Ese año en donde The Clash planteaba ya en el 77, no tenemos a Elvis, no tenemos a los Beatles, no tenemos a los Rolling Stones, es decir, de alguna manera predicaban la muerte del rock and roll. En 1977 había muerto el rey, ¿no? Y el rey iba a ser citado también en esta canción que vamos a compartir, que estamos compartiendo poco a poco, y fuera de
lo azul dentro de lo negro. Indudablemente esta afirmación puede referirse e interpretarse de múltiples maneras y así lo ha hecho a lo largo de la historia, ¿no? Puede ser el paso del blues al rock o el paso, quizás más acorde al momento en que fue escrita la canción, del rock a la oscuridad del punk, pero sin duda habla de la muerte. De una muerte que nos lleva fuera de lo azul, dentro de lo negro, de donde ya no podemos volver, como tantos fueron partiendo muy jóvenes en la historia del rock and roll. La del azul y dentro de lo negro, pagaste por eso, pero te dan aquello. Y una vez que te fuiste, no podrás regresar. Fuera del azul y dentro de lo negro. El tema de la muerte nos va a acompañar durante toda la canción, ¿no? Pero no solamente la muerte de Elvis, ¿no? Sino quizás la muerte del rock. El rock and roll no morirá jamás. Sin embargo, iban cayendo uno tras otro y entonces surge una frase que hizo prácticamente inmortal a la canción que estamos compartiendo hoy. El rey se ha muerto, pero no se ha olvidado de esas historias del pobre rocker. Es mejor consumirse que dormir oxidado. El rey se ha muerto, pero no se ha olvidado. Pero antes, ¿no? Es decir, la cita directa a Elvis Presley y a Johnny Rotten, ¿no? Es decir, el cantante de los Sex Pistols, que al poco tiempo dejó la banda, abandonó de alguna manera y dice, bueno, tal vez esa sería la historia de Johnny Rotten, pero no la de el rey, la de Elvis, que ha muerto, pero que jamás será olvidado, como todos los grandes de la historia del rock. Ahora bien, ¿no? Allí viene esa frase, ¿no? Una frase que es muy antigua, se le atribuye a un lejano presidente de los Estados Unidos, que alguna vez dijera que es mejor desgastarse que oxidarse. Tiene muchas formas de decirse la misma idea, la misma frase. Tal vez una de las más conocidas es mejor quemarse que apagarse lentamente, ¿no? que oxidarse en ese sentido. Y esta afirmación de Neil Young que introduce en la canción se hizo muy, pero muy polémica, ¿no? En su momento. Al poco tiempo, en una entrevista en Playboy, John Lennon dice, odio esa frase, ¿no? Es decir, y odio esa frase porque habla de muerte, dice, y el rock and roll no es muerte, ¿no? John Lennon dice, es mejor desaparecer como un viejo soldado que quemarse. Si me hablan de muerte, y está hablando de esta canción y de Young en particular, y me están hablando de Jim Morrison, ¿no? Que murió tan joven, ¿no? Es decir, y algunos dicen que también, es decir, por el tema de la heroína, a los 27 años, o Sid Vicious, ¿no? Que cayó a los 21, eso no me cierra, no me cierra. Dice, yo me quedo con la vida y con la salud. Esas palabras de John Lennon son impresionantes, ¿no? Porque paradójicamente su muerte, ¿no? lo hizo prácticamente inmortal, ¿no? Allí cuando lo asesinaron. Pero esto decía tiempo antes de morir,
John Lennon, y yo lo sigo en esto, yo creo que en eso coincido plenamente con él, en otras cosas por ahí no, pero en esto creo que no necesariamente el rock es autodestructivo y el rock supone un preferir quemarse que apagarse lentamente. De hecho, le contestó Young a Lennon tiempo después y le dijo que él creía que no, que él creía que era propio de la esencia del rock, es decir, consumirse rápidamente y no ir desgastándose poco a poco en un camino de desvanecimiento hacia el infinito, ¿no? De donde a lo mejor ya no se iba a poder volver. Dos filosofías, dos carpe diem se enfrentan allí, ¿no? El carpe diem de un rock entendido como una hora, que tiene que vivir el hoy y luego no quedará nada, y un carpe diem que es un aprovechar el día, pero abierto hacia la vida, abierto hacia ese viejo guerrero que un día cae, pero después de mucho tiempo y todavía enfrentando a través de la música la vida y el sentido de la vida. Qué interesante, ¿no? Qué interesante el planteo y la discusión, ¿no? Como para pensar uno también dónde se posiciona. El espíritu del rock no es supervivencia, ¿no? El espíritu del rock es quemarse frente a la decadencia hacia el infinito. Un sentido de alguna manera de autodestrucción, donde una vez que uno ya arde, se quema y ya no queda nada. Esas son palabras directamente citadas, ¿no? de Neil Young, que luego de influir muchísimo en todos esos jóvenes que fundaron el grunge, y que fueron apagándose lentamente uno tras otro, no, mejor dicho, rápidamente uno tras otro, desgraciadamente, llevó a que esa frase fuera citada en la carta de despedida de Kurt Cobain. Allí por 1994, antes de partir de un disparo, es decir, Kurt Cobain escribe una carta a su amigo imaginario, Boda, y sobre el final dice: es mejor quemarse que apagarse lentamente, citando la frase de esta canción. Eso llenó de dolor a Young, que incluso le dedicó un disco posteriormente a Kurt Cobain, y que de alguna manera manifiesta, ¿no? Es decir, toda una generación de jóvenes que fueron partiendo demasiado rápidamente, consumiéndose rápidamente. Por eso me quedo yo con esa filosofía, que en esto coincido plenamente, como decía, con Lennon, que quizás el camino no iba por allí, el camino iba por otra parte, no era simplemente, es decir, apagarse rápidamente, arder como una estrella fugaz y desaparecer, sino dejar algo, porque el rock tiene mucho que dar. Esa rebeldía, ese anhelo de libertad, ese anhelo de trascendencia que hay en el rock, creo que está abierto hacia la eternidad y no está llamado a perderse, como tantos jóvenes, como tantos siguen cayendo dentro de las adicciones, pero también dentro de esa autodestrucción.
es impresionante y es difícil parar, ¿no? Esos solos de Norberto Napolitano que realmente llegan a lo más profundo del alma, aquellos que nos apasiona el rock and roll, ¿no? El rock and roll no morirá jamás, y yo, los que me han escuchado en el canal, saben que siempre trato el tema de la muerte, que creo que indudablemente es un disparador para reflexión acerca del sentido de la vida. Y esta canción, La muerte, nos acompaña tanto por la previa de Elvis, que acababa de fallecer 2 años atrás, pero no fue olvidado, y la posterior, la de Kurt Cobain, que sucedería muchos años después, pero que citaba esa frase de esta canción. El dolor de la pérdida de Kurt Cobain, de Chris Cornell, de tantos miembros del grunge también, que posteriormente fueron partiendo, ¿no? Nos lleva a plantearnos realmente cuál es la filosofía más profunda del rock. Y yo creo, con mi humilde opinión y con mi interpretación de esta música, que hay más en el cuadro de lo que uno a veces ve. Y a veces uno está tentado por ver simplemente la fuerza, la rebeldía, el sonido y el descontrol, cuando en el fondo yo creo que hay pasión, búsqueda, amor, trascendencia, posibilidad de encuentro con uno mismo, con el otro y hasta con el creador. Siempre insisto con estas ideas y no podía dejar de hacerlo también en este excelente tema, pero sigamos escuchando al Carpo. Escuchando a Papo y escuchando a Chizo, ¿no? Es decir, un grande en todos los sentidos que, en este caso, con una letra que no es suya, con un cover, nos llega al corazón como lo hace con todos sus temas tradicionales. Y bueno, si les ha gustado esta canción, si les ha gustado esta interpretación y estas reacciones filosóficas en este espacio de filosofía y rock, les pido que se suscriban al canal, que le den a la campanita para saber cuando hay próximos estrenos y que compartan el video, si les ha gustado todo este ratito que hemos podido compartir en este momento impresionante de música, filosofía, de rock. Y me quedo nuevamente con la frase de John Lennon: es mejor desaparecer como un viejo soldado que ha luchado todas las batallas defendiendo sus principios y valores, que quemarse. Pero viendo a estos dos hermanos tocando la guitarra, no puedo reafirmar y valorizar el centro de esta canción que dice: el rock and roll no morirá jamás. Muchísimas, pero muchísimas gracias por su presencia y por compartir esta pasión.